Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 3, episodio 6. Hoy tenemos a Dani Miret y vamos a hacer un juego que ahora te voy a explicar. Pero antes, Dani Miret es el entrenador del primer equipo del Joventut Badalona, y esto que parece que queda muy bien porque ha tocado la cima, ¿no? en su ciudad, pero le ha costado 20 años llegar ahí. Y una de las cosas que quiero plantear en el podcast con él es, hostia, ¿hasta qué punto vale la pena en general esperar 20 años para cumplir tu sueño? Seguramente sí, mucha gente pensará que no. En un trabajo, ¿estás dispuesto a esperar 20 años para conseguir un ascenso? O el ascenso a la posición que tú quieres. Él da una respuesta que yo creo que tiene todo el sentido. Y luego el juego del que te decía es, le conozco desde hace muchos años, creo que es muy bueno y no sé por qué. Y me gustaría usar esta charla para intentar descubrirlo. En el vídeo final del episodio voy a intentar sacar las conclusiones de por qué creo que es tan bueno, si es que lo he descubierto. Dani Miret, bienvenido al Club de Rendimiento. Muchas gracias. Primera temporada completa en ACB, pero tu partido más difícil va a ser hoy, ¿eh? Yo te lo digo. Bueno, ya he visto que no se juegan partidos fáciles aquí. Es un campo donde hay que estar muy concentrado para sacar un buen resultado. Es que esto poca gente lo sabe, pero tú me conoces a mí desde que era un niño y yo a ti desde que entrenabas el KTC. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, en Badalona hay mucha gente que nos conocemos por el baloncesto y no sé si alguien ha explicado cómo jugabas tú como niño. Un niño que tenía mucho esfuerzo y que la visión del entrenador, ¿no? Un jugador que todo el mundo quería tener en su equipo porque lideraba, ¿no? En lo que era entrenar bien e intentar hacer las cosas de una forma colectiva. Y bueno, yo tengo ese recuerdo de un jugador competitivo y de un niño pues que la verdad daba gusto verlo formar parte, ¿no? de los equipos de baloncesto en un juego colectivo que siempre da oportunidades para que puedas expresar cómo quieres ser. Eso, pues mira, esto nunca había salido. ¿Y tú como entrenador, cómo te recuerdas de esa época? Tengo recuerdos muy buenos porque al final de joven creo que derrapas, ¿no? Un poco en cuanto a que cuando tienes esta ilusión, una mezcla de desconocimiento e ilusión, pues el ir a por todas, ¿no? Es una de las maneras de comportarse, ¿no? De los entrenadores jóvenes. Y evidentemente, pues me recuerdo con mucha energía, me recuerdo tocando límites, ¿no? Que ahora mismo no lo haría de esta manera, pero que en ese momento tenía la honestidad de dar mi máximo porque creía que era lo mejor para mis jugadores, ¿no? Igual con el error de pensar que todos mis jugadores eran como yo, de buscar, ¿no? En ese momento de baloncesto el dar una versión de querer mejorar, de empujar cada día, de que no hay días de ir haciendo, ¿no? De vamos viendo. Y bueno, pues al final pues conectas más con un tipo de niño, ¿no? Cuando estamos hablando de formación en una escuela, ¿no? Como es Maristas, y conectas más con un tipo de familia que buscan, ¿no? Ostras, yo quiero que mi hijo cuando venga aquí se esfuerce mucho, trabaje mucho, y no porque piense que mi hijo va a ser un jugador profesional, sino porque creo que es una parte que le complementa bien a la educación que le estamos dando, ¿no? Pero claro, la manera en que, bueno, yo recuerdo esto, pues es mejorable. Es una de las claves, ¿no? El tú mismo reconocer que haces cosas que no son perfectas y el poder ir mejorando. Y hace 20 años, cuando ya hablas de 20 años de alguna cosa, es mucho tiempo y tengo muy buenos recuerdos y la verdad, pues conecté con mucha gente y tengo pues amistades y recuerdos que los guardo con mucho cariño. Buah, es que has dicho tantas cosas de las que te quiero hacer tantas preguntas, pero mira, esto que has dicho de los inicios, lógicamente, pues es diferente, ¿no? De cuando te ves con los años y miras atrás y dices, hostia, esto que yo hacía, es igual que lo que tú me vacilas muchas veces, que cuando yo empezaba a entrenar ponía muchos conos de colores, eso nunca he entendido esa vacilada, pero me siento a reconocer lo que dices de que, pues igual compensabas con mucha pasión el desconocimiento que tenías, ¿no? Bueno, primero lo de los conos, que me parece muy interesante.
Vamos a hablar de este tema. Es que tanto como jugador como entrenador me han molestado los conos. O sea, cuando he pensado en ejercicio y he visto un cono por ahí, he visto al jugador que era yo tropezándose con el cono y digo, sí, te puede ayudar a tener una referencia en el espacio y demás, pero también puedes resbalar bueno, prefiero decir, imagínate que aquí hay un cono que ponerlo, ¿no? Y ahora que he recordado lo de los conos también, pues, ostras, las cosas se pueden conseguir de muchas maneras, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que ahora ya hablo de Albert Quílez como entrenador, ponías los conos, los chicos, las chicas te escuchaban con una concentración máxima, ¿no? Como a mí, o sea, cada uno conseguía que nos escucharan o llamar la atención de los chicos y con dos estilos muy diferentes, porque yo me acuerdo que no chillabas nunca, o sea, un 90% de tus recursos para comunicarte eran manteniendo una normalidad y un tono siempre muy adecuado, ¿no? En cambio, yo me recuerdo muchas veces de que cuando quería resolver o cambiar alguna cosa que consideraba importante, era chillando y era muy efectivo, ¿no? Es en ese momento, cosa que ahora, pues, bueno, creo que era un recurso demasiado simple, ¿no? Ahora lo puedo conseguir de muchas más maneras porque, como dices tú, pues el conocimiento te va dando herramientas. Y sí, está claro, al saber mucho menos, eh, optas por una única manera que te hace sentirte seguro, ¿no? Tú tienes una manera que te funciona, es tu manera, la que te ha servido a ti muchas veces, y luego tienes que entender que cada uno es diferente y el arte de entrenar es a cada uno darle lo que necesita. Y en un equipo, no, es que yo llevo 2 o 3 años haciendo unos ejercicios que me han ido muy bien con esos equipos que he entrenado, y llega al cuarto año y ese ejercicio es un desastre. No, pero es que el ejercicio ha sido muy bueno porque yo lo he dominado y me ha dado mucho ya, pero ahora ya no. Entonces, busca otra solución, ¿no? En ese momento yo no era capaz de entender tanto, ¿no? La individualización del aprendizaje o del trato o de las diferentes maneras, porque me generaba una inseguridad. Entonces yo tenía una manera que funcionaba mucho, chillando, llevando a todo el mundo al límite. Ostras, y veías equipos de niños pues que defendían con mucha intensidad, muy agresivos, que tenían muy claro, ¿no? El valor del colectivo. En esa cosa sí que creo que transmití hacer equipos unidos y una de las esencias, ¿no? De hacer un deporte colectivo cuando eres niño. Pero, bueno, mis maneras como entrenador, igual que te digo que me siento orgulloso porque yo siempre he dado todo para los niños, ¿no? Que para mí lo peor de un entrenador de formación es el que quiere sacar su beneficio propio de entrenar a unos niños, ¿no? Entonces, su beneficio propio, quiero decir, a la hora de él mismo, ¿no? Tener una promoción. O sea, el tema de la zona no zona en infantil, clásico tema. Si lo haces por desconocimiento, porque no sabes defender de otra manera, lo puedo entender como parte de un proceso de entrenador. Pero si lo haces por el egoísmo de que crees que te va a ayudar a ganar un campeonato y te da igual que para los niños sea mejor o peor, entonces ese error y esa bandera sí que la entendí muy rápido, ¿no? Desde el principio de lo que va a la formación. Bueno, no me importa reconocer que he cometido errores. Es por eso también pues que luego los he podido ir mejorando, he ido cambiando el método y ahora si tuviese la oportunidad de volver a entrenar a un grupo de cadetes, ¿no? De 14 años, 15 años, 16 años, seguro que conseguiría que mejoraran mucho y que a todos les gustara un poco más el baloncesto al final de la temporada que al principio de la temporada y conseguiría yo creo que un buen rendimiento competitivo, un buen aprendizaje y tendría los recursos para que a todos, ¿no? Les diera la píldora adecuada para que no hubiese, pues, lo que he dicho al inicio, situaciones demasiado al límite en el día a día. Está guay lo que dices y irán saliendo temas de todo, pero, o sea, de eso que decías, ¿cómo me recuerdas a mí como jugador primero y luego como entrenador? Y esto es algo que no se lo he preguntado a otros, igual estaría bien que se lo preguntara, aunque sea fuera del podcast. O sea, no tengo yo nada de esa percepción, o sea, es como, lo tengo borrado, ¿sabes? Solo recuerdo como un 20%, yo tengo mi opinión, seguramente bastante subjetiva, pero, o sea, no pensaba que me veíais así, sinceramente. Pero yo a ti, de ese equipo cadete C que aparentemente no era el mejor, quizá no eran los más talentosos, los que más, el mejor equipo, que más le gusta el baloncesto, todo eso, a cómo has ido entrenando a lo largo de los años y cómo entrenas ahora al primer equipo de la Peña, lógicamente habrás mejorado el método y habrás cambiado muchas cosas como tú dices, pero yo sigo viendo bastante reconocible. O sea, para mí
no sé cómo lo diría, pero es que hay muchas cosas que las haces igual. O sea, lo digo en sentido positivo. Creo que no entrenas en muchas cosas diferentes a un equipo que a otro. Y lógicamente, pues el contexto no tiene nada que ver. ¿Tú cómo lo No, ves? porque la esencia... de- yo entrenaba al KTC de Maristas como si fuera profesional. Yo lo viví así, quiero decir, era una cosa que el gustarme tanto el baloncesto, el gustarme tanto entrenar, la ilusión que me hacía, por horas que estaba pensando preparación y demás, evidentemente ahora pues hay un tema de scouting, hay un tema de, ¿no? Que los rivales pues son mucho más complejos, pero no solo era entrenar el equipo, hubo un momento que mejorábamos el equipo porque venían muchos chicos de otros clubes a jugar aquí porque nosotros ofrecíamos un proyecto y una dedicación, ¿no? Muy amplio, ¿no? Yo formo parte de un grupo de entrenadores de maristas que formamos 5 o 6, o sea, tuvimos un momento de 5 o 6 entrenadores que éramos 24 horas porque después del entreno íbamos a ver el entreno del otro y después íbamos a ver un niño que pues, era un jugador, ¿no? que tenía cierto potencial de Badalona y íbamos a cenar siempre. O no obligatoriamente, porque nadie nos obligaba, pero todas estas reuniones, que ahora también las tengo, ¿no? Ahora porque pues forman parte de mi único trabajo profesional, pero yo siendo un chaval le he dado una dedicación y una profesionalidad a lo que hacía, una seriedad a lo que hacía, que eso yo creo que también se transmite, ¿no? Y eso sí que estoy orgulloso. Quiero decir, ahora sí que al Dani Meret de 18 años le diría, ostras, si haces algo, hazlo con esa responsabilidad, porque hay unos niños, unas familias que ponen a tu disposición su tiempo, una parte de su educación y les tienes que dar tu máximo, porque lo que más van a aprender de la situación es cómo tú te comportes con ellos. Y a mí lo que me duele el corazón es si un día voy a ver un entrenamiento y un entrenador que está allí y no tiene esa responsabilidad. Y no, estoy mirando el móvil porque no, es que tengo. Bueno, pues espérate a acabar el entreno. Evidentemente, si es un tema puntual de un día porque tienes un tema personal, familiar, etcétera, no es el caso. Porque si vuelves a pasar, seguramente ya se ve, ¿no? El que no le da importancia y llega 5 minutos tarde y además mira el móvil y además lo ves ahí, yo creo que en formación no es tanto lo que sabes o no de baloncesto, sino el ejemplo que tú das. Porque realmente ahora que tengo un hijo, cuando llega a casa, cualquier cosa que le dice el entrenador es que hace un impacto similar al de un profesor de la escuela, ¿no? Entonces esa responsabilidad, bueno, a mí es lo que yo creo que más me asemejo, ¿no? De hace 20 años ahora, que mi preparación, mi profesionalidad para yo ser el mejor entrenador posible, me daba igual ponerme el polo entrenador del KTC de Maristas o del ayudante del Premini B de Maristas que el del primer equipo de la Peña. Yo doy mi 100% y bueno, y tengo una personalidad que en esto no he negociado mi ilusión, mi energía en cuanto entro en el campo de baloncesto. Creo que soy un privilegiado y que no puedo hacer menos que dar mi 100%. Sea con... ahora sí tengo que ir a un entrenamiento de la escuela de mi hijo, no voy a dar menos. Voy a estar concentrado, voy a estar por ellos, voy a intentar cuidar los detalles y me gusta hacer las cosas que dependen de mí lo mejor posible. Es que, mira, iba a cambiar de tema, pero has sacado dos cosas que me parecen muy importantes y no sé si hoy en día quizá están más descuidadas o no, ¿eh? O al menos creo que los sitios que lo hagan, creo que marcan la diferencia. Una es esa pasión que teníais esos entrenadores que vivíais ahí 24 horas y que compartíais entre vosotros, ¿no? Que cada uno se preocupaba como de su equipo y ya está. Y luego eso de que manteníais tu esencia, o sea, tu esencia que la veo muy reconocible en 20 años, veía que queríais como aprender unos de los otros, pero erais diferentes entre vosotros. Y ahora parece que es como que son más fotocopias, ¿no? Y esto le he dado muchas vueltas, a ver tú qué opinas, porque muchas veces he pensado, y ahora te pongo el caso de este personal, pero no es sobre mí, ¿eh? Yo he pensado, o sea, como yo he llegado aquí a veces al alto rendimiento, a estar en el deporte profesional, si yo no vengo de una familia de deportistas, no tengo esta cultura detrás, no he sido nunca un súper talento, era competitivo y me esforzaba, como tú dices, y bueno, no lo hacía mal, pero no era un súper talento, nunca he sido súper dotado para esto. Cuando entré en ciencias del deporte el primer año, pues yo creo que era de los más tontos de la clase. O sea, yo veía que había gente ahí que iba con unos básicos y decía, pues no me entero de nada, ya me puedo poner las pilas, ¿sabes? Pero luego, y esto me he dado cuenta, no hace muchos años, ¿eh? Pienso, es que el que me entrenaba cuando era mini y tenía yo 12 años es el segundo entrenador del Madrid, del primer equipo, desde hace 10.
Es que el que entrenaba el cadete C es Dani Miret, que es el primer entrenador de la Peña. Es que este que tenía al lado, y claro, digo, claro, realmente he tenido gente alrededor que lo vivía de una manera y hacía unas cosas, pues que igual algo se me habrá pegado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ves tú esta situación, ¿no? De cómo se vivía antes y también con muchas menos redes sociales y tal, pero la pasión esta que teníais, que metíais 24 horas, que lo compartíais todo y cada uno tenía su esencia, ahora igual sigue siendo así, pero yo no le percibo nada así. Mm, dos temas. El tema de cómo percibo las cosas que se hacen ahora, a cómo las percibía, a cómo las hicimos en nuestro momento, ¿no? De ser entrenadores de formación. Eh, por romper un poco un tópico, ¿no? Yo ahora lo que me gustaría saber es dónde están las virtudes, ¿no? De estos nuevos entrenadores, ¿no? De estos chicos que están empezando ahora, porque las tienen igual que las teníamos nosotros. Y cuando cambiamos, ¿no? De generación, nos cuesta valorar lo bien que lo hacen otros entrenadores, porque, bueno, pensamos que nosotros ahora lo haríamos diferente o cuando nosotros lo hicimos tenemos el recuerdo, ¿no? De que había cosas muy positivas y ahora no. Quiero decir, las perspectivas aquí son importantes. Yo cuando veo a un chico y no, es que ahora estas generaciones no están dispuestas bueno, ¿a qué no están dispuestas? Por ejemplo, socialmente hay un tema de inmediatez que castiga mucho. Nosotros, si nos hubiésemos formado con un móvil donde hay unos chats y demás que pones, quiero saber esto, y lo tienes al momento, no seríamos iguales como personas, ni entrenando, ni seguramente haciendo caminos, ¿no? Yo hablo muchas veces, ostras, es que yo para llegar a tener una oportunidad como la que tengo ahora, he estado 20 años. ¿Tú lo harías? Y la mayoría de gente piensa que es de matado hacer 20 años para conseguir una oportunidad, porque 20 años, pero si yo no me espero 20 minutos a nada. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Lo que viene en el futuro, que a nosotros también nos va a marcar lo buenos que podamos ser en el futuro, va a ser con jóvenes de rendimiento que van a ser totalmente diferentes en su crecimiento y en la sociedad, en lo que marca la sociedad y nos tenemos que adaptar. Entonces, lo que yo vivía en Maristas de que éramos 5, 6, 7 entrenadores, que estábamos ahí todo el día metidos en una caja de baloncesto y lo que más nos gustaba era el baloncesto, también fue porque no habría tantas opciones como ahora, ¿no? Eh, y eso nos ayudó a, a aprender mucho más, porque está claro que el baloncesto es un deporte muy rico. Si le inviertes más horas, tienes más conocimiento. Si estás todo el día pensando, pues las ideas las tienes que tener cuando estás metido, ¿no? En esto no te llegan de repente a la cabeza en la playa. Te llegan cuando hay temas, ¿no? Que son problemas, que no encuentras la solución y que recurrentemente te sientas, hablas con una persona, con la otra, si son diferentes y mejor. Si te dicen que estás equivocado, a veces mejor, como a los jugadores. O sea, si tú te has criado en un ambiente que siempre te han dicho que tienes la razón y que lo haces todo bien, va a ser difícil que luego te hagas un equipo, ¿no? De entrenadores a los cuales pues puedas decir, oye, que te has comido un tipo muerto, chaval. Y esto lo hacíamos. Ya no te digo entre nosotros que lo hacíamos. A mí muchas veces la gente me pregunta, ¿pero a ti te afecta si cuando estás llevando el partido hay gente que te no increpa o abuchea al equipo? Pero si yo estaba en la plana entrenando un infantil y como se me escapara un tiempo muerto, tenía 2 o 3 que decían, burro, el de la grada de, pide el tiempo, qué tal, que no sé qué. Entonces, esas experiencias de hacerlo en Badalona, de hacerlo con tus amigos, de hacerlo a máxima intensidad, nos han hecho sacar el máximo de nosotros. Y yo creo que tu caso, llegas a la universidad, no eres el que tiene más conocimiento en ese momento, tú sientes que no lo tienes, pero tú tienes un conocimiento muy grande de muchas cosas que hay seguro otros estudiantes de la universidad que no tienen, que es que te has formado en Badalona, en un contexto, como dices tú, con Paco Redondo, con Dani Miret, pero lo importante no son los 2 o 3 que han llegado, lo importante son todos los otros, que son buenísimos también. Tus compañeros de equipo, el ambiente, o sea, a la que viajas un poco por Europa y por el mundo, ves que hay muchos sitios que lo del baloncesto es una cosa más. Y aquí no es una cosa más. Para nosotros que somos unos frikis y podemos estar 24 horas pensando en el día, vale. Pero es que la persona normal, media de aquí, ha jugado, ha visto baloncesto, hay mucha gente que te rodea que te hace tener después esa empatía, ¿no? Y al final, esa empatía y ese conocimiento. Porque
Al final, la clave es ir conectando. Y tú seguro que conectas y que hay personas que son muy buenas en sus disciplinas que quieren ir contigo y no con otro, porque les escuchas, porque conectas, porque sabes que no hay un momento que les tienes que exigir y tienes que tener conflictos para poderlos ayudar de verdad. Y todas estas cosas en la universidad, bueno, puedes tener más recursos, más estrategias. Yo también he estudiado pues magisterio, he hecho un ciclo de actividades físico-deportivas de grado superior y te ayuda, ¿no? A aprender cosas, pero donde se aprende realmente y donde te haces especialista en trabajar, en cooperar con el alto rendimiento es en el, en el día a día. En la cancha de La Plana, como he dicho antes, o de Ausias, o tú mismo autoformándote y estando rodeado bueno, incluso ahora te diría que el ejemplo es que de alguna manera te ayuda a tener una mente despierta el estar haciendo un podcast con diferentes personas que te van dando, no, con las que vas compartiendo reflexiones. Esto también te ayuda a ser mejor y es un tiempo que le dedicas a darte un extra, ¿no? Como has ido haciendo siempre, desde que ya jugabas y esto, pues, te lo han dado seguramente en casa, en tu ciudad, y no te has dado ni cuenta, ¿no? Y has estado inmerso en un aprendizaje continuo que te ha hecho al final, pues, ser muy adecuado para ayudar a personas que quieren competir al máximo y tener un rendimiento constante y lo más alto posible. 100%. Y también contrasta con que tengo una opinión, y eso sí que la tengo más clara que la otra, que creo que la gente joven hoy en día está mucho más preparada o tiene acceso a mucho más conocimientos de lo que teníamos nosotros en ese momento y que muchas veces pues compensábamos con esa pasión o entre nosotros. Pero entonces, yendo a... Has dicho una cosa que justo te quería preguntar por eso, que a ti te ha costado 20 años llegar a ser el entrenador del primer equipo. ¿Tú te imaginabas que esto podía pasar o no? O sea, ¿el primer sorprendido eres tú o no? Es una cosa que tú has perseguido. Mira, ser entrenador de un equipo no depende de ti. No depende de ti, depende de que hayan personas que consideren que lo puedes hacer bien y de que haya una necesidad. El Juventud podría tener ahora mismo entrenadores que llevan 10 años en la élite y, bueno, en este sentido, la idiosincrasia del club, ¿no? De formar entrenadores, de confiar, ¿no? En gente de la casa, pues es una cosa que ha diferenciado, ¿no? Al club. Entonces tú piensas, bueno, muchos de los entrenadores que han llegado al primer equipo de la Peña han salido y han hecho, ¿no? En el caso de Carlas, pues ha estado primero en Valencia, luego estuvo en Bilbao, luego cuando ya no era un entrenador contrastado de ACB, lo ficha a Peña. Tú piensas que se puede ser un camino. No pienso que yo, porque me esfuerce mucho, voy a conseguir ser el entrenador de la Peña. Porque no es así. Porque vives en un mundo que no entrenas un equipo porque te lo merezcas o porque hayas conseguido dar los pasos. Lo entrenas si los directivos, responsables, coordinadores, etcétera, en ese momento consideran que eres la mejor opción. Entonces, yo estos 20 años los he vivido año a año con un propósito y unos objetivos que no me hacía falta ser el entrenador de la Peña. O sea, yo con llegar a entrenar el infantil de la Peña, en ese momento, yo ya me consideraba a mí mismo un afortunado. Y lo he vivido así y lo he disfrutado tanto que me ha dado gasolina para, ¿no? Estos 20 años, si hubiesen sido, o sea, no buscar ningún tipo de atajo. Si hubiesen sido más largos, hubiesen sido muy buenos para mí, porque yo siendo el entrenador del infantil o del cadete o del junior o ayudante del junior o en el Prato, es que para mí cada año ha sido un año increíble. No recuerdo decir, ostras, ahora me tengo que tragar aquí un año, porque no, siempre he visto la parte positiva, ¿no? De hacerlo y haciendo malabares. Porque yo he trabajado 8 años de profe, compaginándolo con esto, porque yo todo este camino lo he compaginado pues teniendo una familia, siendo padre, no haciendo una paternidad, y a pesar de hacer muchos sacrificios, siempre he pensado, ostras, pero es mi pasión. ¿Que tienes un sueño que es poder llegar a ser primer entrenador de la ACB, de la Peña, del club de tu ciudad y tal? Sí, pero es una parte. No puede ser lo único. Lo que más me motiva a mí es, ostras, venga, este año entrenas a Neno Dimitrijevic. A ver si eres el mejor entrenador que ha tenido. Que este tío que es muy bueno y va a ser muy bueno y ahora tiene 16 años,
tengo que yo tener el talento para que él sea mejor jugador al final del año. Porque eso es lo difícil. Ir cogiendo esos retos, ¿no? Año a año, que son retos complicados. O yo pensaba o yo hacía que fueran complicados, ¿no? De decir, venga, ahora entreno el cadete de la Peña, quiero ser el entrenador que haga que su equipo evolucione más. De toda España. A ver si soy capaz, desde el punto de inicio, a hacer un proceso tan bueno, en un día a día tan bueno, que mi equipo mejore en mentalidad, en fundamentos, en juego colectivo, en tal, y llegamos al Campeonato de España y los chavales tienen esa, ¿no? Esa motivación que aparte de ganar o perder, nosotros ya lleguemos ahí siendo ganadores, porque chicos, somos los que más hemos trabajado, los que más nos hemos preparado, y con esto, los que más nos merecemos disfrutar de este campeonato, ¿no? Bueno, y ha ido bastante bien, porque yo creo que en todas las etapas, pues, he ido encontrando maneras de conseguir muchos de esos objetivos. Pero no recomendaría a nadie de, ostras, venga, esfuérzate mucho y haz un viaje muy largo, una apnea, en 20 años, tira 20 años de tu vida a la basura y puede ser que tengas el premio de ser el primer entrenador. Pues no lo sabes, porque no depende ni de tu esfuerzo ni de ti. Podría ser mucho más bueno de lo que soy ahora y no haber entrenado nunca el primer equipo de juventud. Y podría ser mucho más malo y merecerlo mucho menos y prepararme mucho menos y también estar ahí. Con la cual cosa te demuestra que lo importante es focalizarse en las cosas que dependen de ti y en tu próximo paso, ¿no? Y hacerlo, si puedes, conectándolo no solamente con cosas relacionadas al rendimiento, sino con propósitos un poco más, digámosle, emocionales, ¿no? De hacer tipos de planteamientos que no solo dependan de, bueno, tengo el cadete, lo hago bien o mal, y ahora la Peña ficha 2 entrenadores de formación buenísimos y el año que viene no me dan ni el cadete, ni el junior, ni ningún equipo. He fracasado. ¿Por qué? Porque hay los que son mejores que yo en ese momento. Es como si Pau Rivas en su día, porque estaban Ricky y Rudy y estaban en el primer equipo y él estaba, ¿no? Entre medio, ¿no? 85 Rudy, 87 Pau, Ricky 90, ¿no? Es que me ha adelantado un tío, estoy jugando en el Prat y esto es en el primer equipo, he fracasado. Podrías pensarlo, ¿no? Si tienes un mal enfoque, no, es que hay tíos que ahora mismo, pues, van por delante mío. Pero igual eso le ha ayudado incluso a hacer, bueno, mejor carrera de la que hubiese hecho. Si la Peña no tiene ni a Rudy ni a Ricky, lo ponen ahí en el primer equipo porque hay necesidad de poner a algún joven y eso le hace más débil mentalmente. No, es que te lo tienes que ganar, lo puedes hacer, no te preocupes por lo que no puedes controlar de ti y mira el carrero que le ha salido. No le ha ido mal, vaya. No, 100%. Bueno, has dicho una cosa al final que sí que esto está claro que depende del enfoque que tú tengas, también condiciona bastante tu futuro. O sea, yo creo que por poner en contexto tu situación, tú eres un tío que te gusta tanto esto que haces, que cada reto que has tenido te has dedicado a vivir eso de forma única, pero claro, también seguramente te ha hecho aprovechar más esa experiencia y luego no depende de que te acaben dando la oportunidad o no, pero claro, seguramente tú has aprovechado más cada año que mucha gente que igual está como en ese año pensando que es una transición a lo siguiente que tenía que venir, ¿no? Y tú te has dedicado a vivir lo que tenías en cada momento al máximo. Sí, no, es que son temas un poco que sin poner excusas. Quiero decir, y aparte, como dices tú, ya hablábamos en su día de que yo estaba entrenando el cadete A de Maristas o el Junior B de Maristas y estaba haciendo también de entrenador ayudante del infantil B de la Peña. O sea, que un año eran 2. O sea, realmente cada año lo aprovechabas más porque te cuadrabas la agenda de una manera, te atropellabas tanto la agenda que estabas aprendiendo el doble que otros. Tú estás solamente en el infantil B de la Peña, solamente, ¿eh? Que eso es un privilegio, estar trabajando, ¿no? Con niños con esa capacidad y ese talento, pero también estás trabajando con el Junior B de Maristas, que era pues un equipazo. Yo creía, ahora si los viera jugar, igual pensaría, ostras, yo estaba ahí pensando que entrenaba a los Lakers, porque fuimos campeones del junior que había, del grupo especial de junior de primer año. Y aparte tuve la suerte que Kim Frank estaba con el Junior A, bajó a jugar con nosotros y era un chaval de puta madre y aparte de jugar, pues no me tocaba aguantar el típico estrellita, ¿no? Sino un chaval que era de los maristas y que venía a jugar ahí con ilusión y tal. Hicimos un grupo y ganamos, ¿no? Y yo recuerdo eso, ya te digo, como si me llaman de los Lakers y me dicen, ven, en ese momento,
Y eso es lo que me siento más privilegiado, que vengo, como dices tú, y en tu caso también, de una familia con cero expectativas en el deporte, y eso también ayuda. Si tu expectativa es tengo que ser el entrenador del primer equipo de la Peña, todo lo otro, por mucho que te quieran convencer, no te lo vas a tomar igual. No es que mi padre, ostras, era un tirador y es campeón de la Euroliga, o mi madre también era la, ¿no? Era olímpica haciendo no sé qué. Una cosa que me ha gustado a mí, después de que me gustara el fútbol. Me ha gustado mucho más el fútbol. Sí, sí, es verdad, porque cuando eres pequeño, pues es más divertido jugar al fútbol en muchos momentos, porque el tema de que, ¿no? En la formación para jugar al baloncesto es más difícil si no tienes un talento, como era mi caso. Eh, Luego, el meterme en el baloncesto en una ciudad como Badalona y demás, todo lo que no me aburrí fallando tiros con 8 años, luego me ha divertido el doble, quiero decir. Mm, Seguro que no habrás escuchado mucho que podría yo ser entrenador de la Peña durante todos estos años, por uno de los motivos, porque tampoco era mi preocupación, ¿no? Entonces, eh, muy, muy orgulloso del camino hecho, que estos 20 años, o 10, o 5, porque hay gente que piensa, yo voy a estar en formación 2 o 3 años, ¿no? Que cuando mires atrás, que los hayas disfrutado mucho, porque es como un tiempo que le dedicas a algo que te tiene que hacer sentir, o que te puede hacer sentir de esa manera, y yo, sin ser muy consciente, creo que es una clave de que haya estado tantos años haciendo malabares, como digo, que es lo difícil, eh, para mantenerme y seguir progresando y verlo como una oportunidad. Eh, Antes has hablado de Nino Dimitrijevic, pero bueno, han sido muchos, muchos jugadores por los que has pasado. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que tú ves o te hace pensar, y a veces también te puedes equivocar, pero que un chaval de 13 a 15 años te hace pensar que este puede llegar a ser profesional? Eh, Hay un primer tema que es de capacidades físicas. Hay físicos que tienen pocas posibilidades por la actualidad del baloncesto de llegar a profesionales. Es decir, con unas buenas capacidades físicas tú ya te lo miras diferente al chico o la chica. Después es verdad que hay espacio para jugadores que no son ese perfil, ¿no? de capacidades físicas y tendrán que hacer otro camino más difícil, más exigente mentalmente y tendrán que encontrar la manera de ser buenos en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora viera al Ferran Bassas de 12 años, ¿no? Un jugador que ha conseguido nivelazo en la Liga CB, ostras, sabe jugar, es listo, entiende, pero realmente llega porque tiene una mentalidad, ¿no? De hacerse a sí mismo, de tener paciencia. Ahora me voy a la LEP, ahora voy haciendo pasos, ¿no? Un camino como el que estábamos hablando, ¿no? De hormiguita. Y a pesar de hacer todas estas cosas bien, no vas a llegar, alguien te va a tener que dar esa oportunidad, ¿no? Alguien te tendrá que ver esa energía, esa mirada, ese lo que sea extra y que te vaya a querer poner en el equipo, ¿no? Si tú ves un físico como el de Joel Parra de pequeño, ¿no? Tú ya puedes ver por dimensiones, bueno, por esa energía, ¿no? De un cuerpo que puedes prever. Eso es fácil. Ves a Joel pues de pequeño y ya piensas que va a estar alrededor de los 2 metros. Bueno, pues, ostras, este ya tiene una capacidad para rebotear, una capacidad para ocupar espacios en el campo. También, evidentemente, tendrá sus dificultades y su proceso, pero con esa capacidad, ¿no? Y viendo cómo está delimitada en España y por cómo está compuesto el baloncesto profesional, que necesitas jugadores que jueguen sin balón, que tengan mucha energía, que jueguen, ¿no? A un nivel de contactos muy alto. Si tú ya ves a un chico que tiene facilidad para hacer eso, pues ya puedes ver, ¿no? Que va a tener más posibilidades sin ser tan bueno mentalmente, que también lo es, o sin ser tan bueno en otras cosas de su proceso, como tendrá que ser el pequeñito que se tendrá que espabilar en muchas más cosas. De todo lo que has dicho, entonces, ¿tú crees que, o sea, hay qué diferencia hay entre jóvenes muy buenos que llegan a la CB y los que no llegan? ¿Es solo la oportunidad que le dan o hay más cosas? Hay más cosas. Primero es el talento.
Porque sin talento, tú y yo no podríamos jugar en ACB. Punto. Porque no tenemos las piernas, no tenemos la capacidad de rebotear, no tenemos dentro de un contexto competitivo las herramientas. Yo no hubiese invertido tiempo en mí a ver si puede ser un jugador de la Liga CB. Porque hay pues unos perfiles, ¿no? Como digo antes, muy relacionados con capacidades físicas, que eso pues te quitan las opciones reales de hacerlo. Y luego, con el talento que tengas, un buen acompañamiento, que alguien te diga lo que tienes que hacer y que lo hagas. Porque también estamos cansados de ver gente con talento sin ganas de hacerlo. Hay jugadores de baloncesto profesional que el baloncesto no les gusta tanto. Sí, sí, eso lo digo siempre yo y la gente se sorprende. Y juegan porque les pagan bien y tal. Entonces, Porque es el trabajo donde pueden cobrar más dinero. bueno, porque cobran dinero y porque se les Es da. lícito, ¿eh? Claro que es lícito. Y se les da bien. Imagínate que ahora coges un arco y empiezas a meterle ahí al centro de la... ¿Qué? Es que te vamos a pagar porque tal. Tío, no me había interesado nunca ya, pero es que, joder, es que has tirado 10 veces y las has metido 10. Bueno, claro, si te gusta y lo buscas, vale, pero es que hay algunos que se lo encuentran porque les han visto jugar y han visto esas capacidades, ¿no? También hay que gestionarlos a estos. Porque cuando tú les hablas de una oportunidad de ganar y tal y no sé qué, parece que les estés hablando en chino. Y dices, ostras, yo que soy ¿no? Que lo vivo, que estoy flipado y tal, y no conecto contigo y no lo entiendo. Bueno, es que somos diferentes. Es que tú tienes el cuerpo de Nowitzki o saltas que no veas, pero el baloncesto te gusta lo mismo que a mí tirar flechas. ¿Cuánto hace que no tiras una flecha? Sí. Pues ellos, en el baloncesto, les hablas de ciertas cosas y, no sé, ni me lo he planteado. ¿Tú te has planteado lo bueno que puedes llegar a ser en baloncesto? A tíos que les ves potencial y no se lo han planteado. Entonces, no les interesa mucho, pero juegan y tienen esas capacidades y están allí formando parte de este mundo, ¿no? Luego está claro que Campazzo o Ferran Basas no es, sí que les interesa. Y si no, no pueden jugar. Si ves a uno pequeñito de estos, es que les ha interesado el jugar. Hay algunos que están por ahí que, bueno, se les ha ido acompañando, tal, están por debajo seguramente de lo que podrían haber sido. Podrían haber sido un 8 o un 9, pero sin esforzarse mucho son un 6. Y te valen más que los que esforzándose mucho son un 5. 100%. No, es que no es justo, es que uno se ha esforzado mucho y el otro poco. ¿Y qué? Prefiero tener un equipo con una capacidad de 6 que un equipo con una capacidad de 5. No, pero si nos esforzamos mucho, es que no, es que el de 5 no puede luchar. Es que la gente quiere ver a jugadores que luchen y que se esfuercen y que trabajen. Ya, pero es que cuando tú ves a un jugador que está defendiendo a Kramer y ya intenta defenderlo y hace todo lo que puede, se esfuerza, pero Kramer le saca esto cada vez que tira, porque va como un cohete y salta mucho, parece que no te estás esforzando. No, ya, pero es que es un 5 muy esforzado, pero es un 5. El otro es un 8. Entonces, claro, el jugador perfecto y la combinación perfecta, tenga el talento, que tenga la mentalidad, que tenga la ambición. Si se combinan todas estas cosas, pues te salen jugadores que hacen grandes carreras, ¿no? De hecho, pues, Pau Rivas ha hecho una gran carrera. Si no le hubiese interesado el baloncesto 24 horas, como a nosotros dos, en vez de llegar a un 8, hubiese hecho un 6, pero hubiese hecho un 6, ¿eh? Porque, clink. Cuando tira, la mete. Y tú tirabas, ¿cuántas metiste? No tiraba. No tirabas. No, sí. Sí. Yo tampoco. 100%. Es que justo yo te iba a preguntar qué es lo que tú crees que necesita un jugador para llegar o quedarse ahí, y has dicho que has hablado del talento, y luego la otra que te quería preguntar era, que en el fondo ya la has respondido, luego, ¿qué crees que se necesita para no solo llegar, sino mantenerse? Y claro, ahí has dado todas las otras cosas que... Mantenerse es lo complicado. Mantenerse es lo complicado porque tienes que para ser competitivo tienes que tener objetivos y ir consiguiéndolos. No puedes ser competitivo 2 años de tu carrera y luego, no, es que yo vivir de rentas, no, porque si no haces nada vas para abajo, pero a toda velocidad. Entonces, mantener la competitividad, teniendo objetivos y queriendo mejorar, es lo que te hace ser bueno. Yo siempre pienso en el ejemplo de Felipe Reyes, ¿no? Felipe Reyes es un jugador que por rebote, que por energía, que por físico, ¿no? Es muy competitivo. Juega en el Madrid, llega a jugar en el Madrid porque llega a ese nivel, ¿no? La selección española y demás. Y claro, es un jugador que cuando se va haciendo veterano, ese fuego lo pierde un poco. Pues el tío empieza a meter canastas de 4 metros que no lo había hecho en su vida.
¿no? Un jugador que no tenía ese mid-range, o sea, no podía, ¿no? Pues este tío es muy competitivo, porque seguro que no de un día para el otro, ¿eh? Justo es que no, ya no meto efectivamente debajo del aro cuando no, te hago un poco de bully, ¿no? Por abrasión ahí ya te... Ahora ya no lo puedo hacer porque lo hacía con 27 años y ahora tengo 30 y ya no. Tú te tienes que preparar antes, alguien te tiene que coger, tú lo tienes que escuchar. Lo fácil para él que es, no me, no me expliques teorías, que yo aquí ya hago mi trabajo, ya las meto, ya tengo suficiente para ir tirando, juego en el Madrid. No, pues alguien que te diga, no, es que tú tienes que acabar tu carrera aquí o tienes que conseguir mejorar más cosas, ¿no? En el tiro libre, en el mid-range, en jugar mejor este tipo de pase o este concepto o el otro de la moto, y entonces es cuando te mantienes y te mantienes siendo bueno siempre. El caso de Rudy también. Un jugador que se ha adaptado a diferentes etapas, de diferentes maneras, siempre siendo ultra competitivo, siendo un jugador diferente. El que empezó era un volador, ¿no? Boom, mates, línea de fondo, aliup, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y al final de su carrera, cuando no volaba, hacía otras cosas. O sea, más pues jugar situaciones de tirador o más ser un especialista defensivo en ciertas cosas o mejorar. Y lo que te hace ser competitivo y mantenerte y demás es tener objetivos donde tú no vayas a ejercitarte en el día a día y ya está, sino que veas en la competición un reto tuyo personal y que te lo tomes personal de continuar mejorando. Y eso los que son muy, muy buenos hacen esos análisis y le dan la vuelta a las diferentes situaciones para continuar siendo competitivos, ¿no? Yo tengo un caso este año que es el de Ante Tomic. 38 años, sentándonos para buscar objetivos diferentes, hacer cosas nuevas. Bueno, él tiene una ilusión por competir y porque él pueda, ¿no? Al siguiente año volver a un máximo nivel en un baloncesto que cuando empezó ahora ha cambiado mucho también. Este año juego de 4, por ejemplo. Esto no estaba planificado al principio, pero hay un momento que no tenemos 4 y tenemos 2 5 que son muy buenos y tú vas a hacer de 4 y vas a defender a 4. No, es que a mí de 4, defender a los 4 y tal, me voy a perder. No te preocupes. Nos sentamos aquí, intentamos anticipar esto o lo otro. Aquí en este rebote, esta posición va a ser fuera de tu área, pero lo tendrás que hacer así. En defensa esto. Cuando Artem, ¿no? Que era con el que jugábamos, vaya por aquí en este juego, ¿no? Lo vamos a encontrar de esta manera porque este tipo de pase, pues, entra aquí, lo otro. Una cosa nueva, una motivación de una necesidad, de una necesidad que fue alrededor de unas 3 semanas, ¿no? Si no lo digo mal, con un tío de 38 años que podría haber dicho perfectamente, oye, Dani, yo soy un 5 toda mi carrera, mido 2,17, ¿qué me estás contando? Pues mira, ha conseguido hacer MVPs del mes en meses que ha jugado muchos minutos de 4 y ha conseguido ser el jugador más valorado de la liga en una temporada donde él se ha ajustado a cosas que no había hecho antes con 20 temporadas a las espaldas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un plus que ahora que los jugadores se retiran mucho más, ¿no? Gracias a vuestro trabajo, que hacéis cosas ahí para que los jugadores jueguen hasta los 40, es un tema mental que va a haber una gran diferencia entre la ambición de los jugadores que quieren seguir mejorando y no retirarse, ¿no? Es que me estoy retirando, me estoy dejando. Jugadores que quieren acabar su carrera como la empezaron en el máximo nivel y bueno, pues este año, pues, antes es un buen ejemplo, ¿no? O Pau también, que ya este sí que se ha retirado este año, pues, ostras, ha acabado dando un nivel muy alto, ¿no? Pero era un objetivo. Era un objetivo suyo personal de, ostras, jugando menos en este momento de la temporada, o teniendo menos el balón, o teniendo que adaptarme, ¿no? A veces a salir con el partido ya a un ritmo muy alto y salir aquí, yo voy a demostrar que soy bueno donde el equipo me necesite porque soy el capitán, porque soy el más mayor y ahora poner el esfuerzo lo voy a hacer de una manera que no lo había hecho antes, ¿no? Este replanteamiento de tener objetivos y de adaptarlos a la competición es lo que te mantiene vivo. Bueno, esa capacidad de gustarte el reto más la capacidad de adaptación, yo creo que son factores bastante claves. O sea, la gente puede sacar bastantes conclusiones de todo lo que estás diciendo. Y me gustaría preguntarte, pasa que nos hemos liado aquí a cosas, pero más de tu
tu parte de entrenador, porque yo parto de la teoría, tengo una teoría que no te he compartido, yo creo que eres muy bueno, pero no sé por qué. Entonces, yo quería utilizar también esta charla para descubrir por qué. Creo que ya se han descubierto bastantes cosas. Pero antes, por cerrar el tema de los jugadores, es que tenía una cosa que te quería preguntar porque le he dado bastantes vueltas y se lo he preguntado a varias gente. ¿Tú has tenido algún jugador, seguro que sí, muy talentoso, estos que tiene como miedo a perder su talento o que le cuesta conectar esa parte del talento con el trabajo o que al final que le cuesta un poco controlar sus poderes? O sea, si lo simplificamos mucho a lo que se ha dicho, que igual es irreal esto que voy a decir, pero jugadores con muy trabajadores y con un talento suficiente como para poder estar ahí, y luego hay otros que igual tienen un talento que rebosa y necesitan igual el trabajo mínimo necesario para estar ahí, pues estos que les sobra el talento, yo muchas veces lo que he visto es que los que se lo han construido así paso a paso, les da seguridad el propio día a día, pero otros muy talentosos en algún momento han tenido miedo como de perder esos poderes porque no saben muy bien de dónde han salido y cómo controlarlos. ¿Tú has tenido estos casos, esta sensación o cómo lo has vivido? Bueno, yo lo que he vivido es chicos que tienen mucho talento en ciertos contextos competitivos y que han dominado una categoría como la de junior, ¿no? Que es muy engañosa y que luego para el baloncesto senior no sirven. Pero no es porque ellos ese talento no lo dominen, no, es que es baloncesto diferente. Entonces, hay chicos que sin una dureza física, ¿no? Y con una altura y con una envergadura pueden ser muy buenos en junior y luego cuando van a jugar según qué ligas, en esas ligas no son adecuados. Entonces, hay mucho baloncesto muy diferente y tú tienes que ser consciente de dónde tú puedes desarrollar tu talento. Ian Plateu, eh, que va a jugar en Estados Unidos el año que viene, él sabe que él sabe, ¿eh? No porque nadie se lo haya dicho, que si va a una universidad donde los pivots les piden hacer un rol y buscar alley-oop, su talento, que es involucrarse en medias distancias y pasando el balón, y eso no va a servir de nada. Entonces, primero déjame ver cómo jugáis. Y él ha hecho esto, porque él sabe que su talento depende del estilo de juego. Y tú ves partidos de la G-League o partidos de la Leporo, y hay tíos en la G-League que meten 20 puntos, que son buenos, ¿no? Tienen capacidades, no te sirven para jugar el Leporo. ¿Cómo vas a decir eso que no sirve? Entonces, en formación, el talento hay que prepararlo para que pueda llegar a donde se supone que tiene que llegar. Si no, ¿de qué sirve el talento? No, es que mide 2'10 y juega de base. ¿Dónde? No, en el junior de la Peña. Vale. ¿Puede defender a Kendrick Perry? No. ¿A Alberto Díaz? No. No, ya que juego contra Unicaja, no juego. Bueno, ¿qué puede hacer? Muy bueno, ¿no? Porque es que sí, tiene talento, ¿eh? 20 puntos. Pasa. Fino, como a nosotros nos gusta, ¿eh? Tiene un buen control de su talento, porque él está tomando decisiones constantemente. Es el primer jugador del equipo que, bueno, pierde muchos balones, pero pierde muchos balones. Igual no nos sirve en esa posición para jugar en la Liga CB, porque si no puede defender a los rivales, luego, claro, en tu equipo, si pierdes muchos balones, nadie va a querer jugar con él. Además, los bloqueos que se hacen en ACB, te bloquea Shermadini y que pases el bloqueo. ¿No? Si no pasas, ni por arriba ni por abajo, porque eres muy grande, tienes un cuerpo, ¿no? Muy delgadito y demás y no sé cuántos, pero no pasas, bloqueos. ¿Qué hacemos? No podemos cambiar la competición. La competición va de ciertas cosas que tú, bueno, te puedes cubrir, ¿no? Tu equipo te puede cubrir en ciertas cosas, pero hay otras que por mucho talento que tengas, el talento lo tienes que poner a disposición de la competición y del equipo. Si no, nadie te va a necesitar. Ese es el tema que, bueno, ya no es que el propio chico tenga miedo de perder su talento, sino, ostras, es complicado cuando no encuentran ellos mismos la razón de decir, ostras, me estaba yendo perfecto a este nivel, a otro nivel de exigencia o a otro contexto de baloncesto diferente, no me vale. Hay mil ejemplos, ¿eh? Ibu Badji, que estaba ahora jugando en la G-League, de jugar en la G-League a jugar en la NBA, igual estás más cerca de jugar a la G-League a jugar en el Tenerife. La exigencia de aprenderte bueno, seguro, pero es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio, porque tiene el talento y tiene unas capacidades para hacer tapones, hacer un rol, tiene unas capacidades extraordinarias que le acercan mucho, ¿no? Si da un paso más, está en la NBA. Entonces, ¿qué hacemos? El chico tiene que saber
dónde su talento puede funcionar, ¿no? ¿Me quedo en la G-League? ¿No? O tengo expectativa de esto, de lo otro. No es lo mismo. Por eso ya te digo que en formación y con talento puedes ir bien encaminado en función de luego también lo que necesites para rendir en la competición que se supone que tienes que rendir. Y hay talento que desgraciadamente luego no sirve para lo que se suponía. Chicos muy, muy, muy buenos, muy talentosos, que no pueden hacer una carrera en ACB. Entonces, ya no es que tenga miedo el chico de perder el talento, si el talento lo tienes igual. Lo que pasa es que tienes que hacer otras cosas que se supone que si te has ido preparando antes mejor, para que luego yo, que soy el responsable de tu formación, cuando te toque dar el paso, es, ¿no? Y también pasa al revés, ¿eh? O sea, no solo hablemos de los que no llegan. Hay tíos que, sin ser buenos en junior, sin ser buenos en el Prat, luego el baloncesto de la ACB les favorece. Y ellos no tienen ese talento para jugar, o no tienen esa personalidad, ¿no? Para jugar de buenos en el junior o en el Prat, y luego llegan en ACB y son útiles. No, ya, pero es que cuando tal no mete, o ya, pero en ACB haciendo esto y esto, a mí me sirve. También puede pasar. Eh, es difícil que alguien se atreva a que alguien que en el Junior o en el Prat no hace cosas, luego lo pueda poner a jugar en ACB, pero también puede pasar. Isaac Nogués, en un contexto de Liga EVA, era peor que cuando vamos al Mundial con la selección española y le decimos tú a este y a este que no respiren. Eso nos va a hacer ser más competitivos y ganar. Y él puede hacer eso en un contexto que Liga EVA, porque el arbitraje es diferente o por lo que sea, no tiene ese impacto, ¿no? Y yo que tengo la suerte de conocerlo desde que es pequeño, digo, yo sé que este tío, cuando juguemos contra el base de Francia, el base de Francia va a tener una mala experiencia para pasar campo con este jugador delante. Y yo sé que cuando los árbitros en un mundial no les da la gana pitar faltas, o sea, no hay bonus, hagas lo que hagas, ¿no? Tiempo muerto. Faltas. Y ves que no suben las faltas porque es un poco, ¿no? Que vale todo. No te preocupes, yo tengo un jugador que ya verás como si no le pitan faltas, echa del campo a un par, ¿no? Por eso te digo que el talento, cuando ya hablamos solo de rendimiento y de competición, tiene que ser válido en el momento adecuado. Y poner el talento demasiado pronto tampoco es lo ideal, ¿no? Vamos a poner ahí en Plateo a jugar Eurocup y ACB el año que viene, porque es que si no se va a ir a Estados Unidos. Ostras, ¿qué va a poder hacer? Igual tiene que hacer, ¿no? 1 año, 2 años ¿no? Entrenar. Hay que entrenar también. Este año él ha entrenado mucho con el primer equipo, no ha jugado después, pero estaba haciendo un proceso que es el que hemos hecho siempre, que es muy exitoso, ¿no? El de Junior, Prat, etcétera, etcétera. No podemos tampoco poner a un chaval ahí al ruedo cuando sabemos que aún no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Hay un montón de factores, algunos internos tuyos y algunos externos, ¿no? Como lo que te decía, ¿no? Vamos a ponerle a este chaval de base y que se espabile. No puede ser. Vale. Pues vamos a seguir con la parte esta de intentar descubrir por qué tú eres bueno. Hombre, pero habrás investigado, ¿no? Sí, pero no he sabido sacarlo. O sea, Es un secreto, ¿no? bueno, ya hay cosas que aquí en esta charla están saliendo. Pero, o sea, hay entrenadores que, al igual que jugadores, ves que destacan por algo muy concreto, ¿sabes? Y tú creo que estás ahí en diferentes facetas y no sabría cuál tira más de otra. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿tú qué es lo que más destacas de ti como entrenador? O sea, ¿cuál crees que es tu punto fuerte realmente? Actualmente creo que conectar con el jugador. Dedicarle mucho tiempo a conocer al jugador. Si tú no conoces algo muy bien, no le puedes sacar su máximo. Y esto se trata de sacar lo máximo de lo que tengas. Entonces, yo no necesito tener un estilo en el campo donde yo sea la estrella. Yo estoy cómodo en un sistema que funcione, en un sistema respetado de equipo, ¿no? De todo el mundo abrazar las cosas que son colectivas, donde yo me considero capaz de ser más o menos líder en función de los jugadores que tengo. Y para mí esa es la gran virtud que creo que te puede hacer poder entrenar cualquier tipo de equipo. Si no te vuelves un especialista
de un tipo de equipo, ¿no? Ostras, yo es que necesito 12 jugadores físicos que jueguen de una manera y estás limitado. Entonces, tú tienes jugadores que tienen un impacto, ¿no? Y unas capacidades en el juego. Yo no me había preparado para entrenar ante Tommy. Es un tipo de jugador que es importante, que le pueda sacar su rendimiento porque tiene ahí un rendimiento muy alto, ¿no? En sus manos, una capacidad muy alta, ¿no? Competitiva de cambiar cosas. Entonces, crear un sistema donde con diferentes personas que ellos consideran que son alfas y muy buenos, ¿no? Porque Devon es muy bueno, Sam Dekker es muy bueno, Cassio Robertson es muy bueno, pero es que los que no son tan buenos en el impacto de tal, también tienen que ser estrellas en su rol. También tienen que ser muy buenos en su rol, ¿no? Y no es lo mismo entrenar a Ante que a Yannick que a Devon. Porque si a Devon le dices, sacamos este partido como sea, él te va a decir, sí, señor. Y luego ya veremos si jugamos una cosa o la otra, pero tú ya tienes ahí un soldado universal. A Yannick le tienes que explicar esto diferente. Y a Ante le tienes que explicar esto diferente. Y luego dentro de la selva del equipo, ¿no? Hay diferentes especies de animales y tú, si quieres ser el entrenador, tienes que ver, pues mira, este año tengo 2 que funcionan así y 2 así y hacemos entre todos, ¿no? Un equipo que tiene esta energía, que tiene este carácter, que tiene unas características y a mí es lo que me parece, bueno, el conectar y el investigar y el encontrar un sistema colectivo y de juego para sacar el máximo. Y bueno, me sorprende, entre comillas, que nadie me haya dicho, ostras, Dani, has conseguido que ante Tomic haga su mejor temporada en valoración tal y habéis quedado sextos, ¿no? Habéis quedado, es el primer jugador que de toda la historia que hace un récord, ¿no? de regularidad, de más de 10 de valoración en todos los partidos que ha jugado en un año en la Liga CB. Y nadie piensa que yo tenga mérito, porque como antes es muy bueno, y el entrenador es el primer año que está. Lo ha hecho precisamente porque era el entrenador novato y así podía hacer lo que quisiera. No, sí, sí, pero yo hablando con Ante de muchas cosas, me dice, ¿por qué estas jugadas que hemos hecho muchas veces, ¿no? Que son jugadas donde él es el foco, ¿no? Un bloqueo aquí, un bloqueo allí y tal, y no sé qué. ¿Por qué no hacemos estas jugadas? No por él sentirse más importante, porque él ha estado muy involucrado en el juego y ha sido muy importante y ha jugado muy bien. Pero yo he pensado que hacer jugadas para él era darle a un tío de máximo talento muchas pistas a la defensa donde lo van a poder hostiar. ¿Para qué voy a hacer jugadas? Pero si él es la jugada. Si el tema es a qué ritmo jugamos, con qué piezas lo envolvemos, con qué conceptos tal. Cuando tú quieres utilizar un concepto y le das a la defensa, o tú ya pierdes 8 segundos del ataque para hacerle llegar el balón, en el momento que llega el balón, ya tiene 2 o 3 defensores que están haciendo así, dicen, aquí lo puedo empujar, aquí lo voy a mandar para arriba, aquí por abajo demás, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, pues le he convencido más o menos de que no hay la necesidad de identificar una jugada concreta para que él juegue bien, ¿no? Hay jugadores que sí que necesitan esas jugadas, pero él que ya no tiene el ego de decir, no, es que jugadas para poste bajo. Él ha jugado más o menos las mismas posiciones de poste bajo que ha jugado siempre, pero a través de un pick and roll o a través de una jugada de juego rápido y demás, que no son focos primarios de ciertas jugadas y que hemos pensado que era más difícil para la defensa de hacer scouting, que es una liga de scouting de locos. Mira, has dicho 2 cosas que sí que me las había apuntado de ti y además contrastadas con algún jugador ACB que trabajamos y que ha opinado de cómo jugáis y a veces os ha sufrido también. Una era que, y eso lo pienso yo también, que juegas muy simple pero muy efectivo, es decir, no hay estas florituras para llegar con 8 segundos para que luego no te quede tiempo y te peguen 3 hostias. Y luego la otra, que no entiendo por qué muchos entrenadores no la hacen, que si algo te funciona, lo sigues haciendo. En cambio, hay otros entrenadores, no sé, por miedo supongo, que les sale una cosa muy bien y a la siguiente dicen, vamos a cambiar, que si no igual me la pillan y tal, y pienso, te estás limitando tú, ¿no? O sea, deja que lo resuelva, si no lo resuelve, sigue haciéndole daño por ahí. ¿Cómo ves tú estas situaciones de competición? De la primera, es que te lo tienes que poner fácil al jugador. Es que liándola como entrenador, cuando el entrenador tiene mucho ego y quiere hacer su jugada y quiere hacer historias, a veces le pones en problemas al jugador. Yo creo que el juego es muy difícil
porque tienes un rival ahí delante que te está presionando y que juegas cansado y que juegas muchos partidos durante el año y demás, mi trabajo es, ¿no? Lo que la frase de Luis Enrique, ¿no? Hemos tenido mucho tiempo, por eso hemos resumido todo en una carta tan corta, ¿no? Pues el juego lo mismo. Más simple quiere decir que estás acercando el juego a los jugadores. Si tienes las piezas y tienes el talento para hacerlo, ¿eh? Si en vez de Ante Tomic tuviese un 5 del que no nos podemos fiar, entonces le tenemos que poner fácil su trabajo, mecanizando y automatizando ciertas cosas. Y lo segundo, pues yo aún he pensado muchos días, me cago en la hostia, hacemos dos cosas, dos buenas jugadas y fallamos y que son buenos tiros de buenos tiradores y lo hemos dejado de hacer porque no la hemos metido. Y eso me cabrea, porque pienso, nos hemos olvidado de que jugando en España y aquí tirábamos solo con el de este y porque no la hemos metido, no hemos vuelto a jugar esto en todo el partido. ¿Por qué? Porque el jugador busca soluciones, ¿no? Y cuando no se mete por lo que sea, no se repite un patrón que está siendo claramente efectivo. O sea, fallar y meter, o sea, una buena preparación de una jugada, un buen concepto y un desacierto de un jugador bueno que tú quieres, no puede hacerte cambiar esa idea o perderla completamente, ¿no? Estamos en el segundo cuarto, hemos jugado 3 veces Spanish, hemos tirado más solos que la una con Robertson y no volvemos a hacer eso. ¿Por qué? Por un tema emocional, no por un tema de nuestra preparación, ¿no? Luego ya sí que tenemos plan A, plan B, plan C. Venga, vamos al plan A, pero vamos a hacer bien el plan A. Y si el plan A, por lo que sea, ese día es el plan bueno y has metido ahí a Robertson, la falla, has metido luego arriba, la falla, has metido a los que tú quieres meter en el plan y las están fallando, ¿qué te crees? Que pues sí, los puedes sentar porque ese día pues han empezado mal el partido y esto es un juego que de una parte de sensación muy importante, ¿no? Pero, ostras, reforzando un poco lo que dices, sí que creo que hemos tenido 7 MVPs individuales de esta temporada, que es el récord, con tíos diferentes. Ante, Artem, Decker, Dodson, Robertson. Cuando uno ha funcionado dentro de un partido, hemos ido a sacarle ese rendimiento. Y si el otro equipo no ha tenido la capacidad o la idea de hacer un ajuste, esto nos ha pasado alguna vez, en plan, el plan es claramente que Tomic no reciba. ¿No? Con el miedo de jugar contra Tomic, es normal. O sea, yo también ajusto cosas cuando jugamos contra tíos que te dan psicosis, ¿no? De jugar contra ellos y dices, pues este las mete, este te domina y este como no haga algo, vamos a salir de aquí, oe, oe, oe. Porque claro, me estás dejando que tire Decker. Que la manta tapa lo que tapa. Pero como yo vea que Decker ese día las mete y tú estés con lo de antes, sigas por ahí, yo no quiero salir del partido sin que tire 10 tiros de estos. Porque sé lo que tengo ahí. Entonces, bueno, no necesito, o sea, yo, como siempre he hecho, intentar sacar rendimiento de las piezas que tenemos, tener buenas piezas, tener piezas que identifiquen lo que queremos como club, ¿no? Que este año yo creo pues que en malos partidos hemos tenido el compromiso de no dejarnos ir. Malos partidos, malos días y derrotas las vamos a tener. Que el equipo te acompañe, que sean jugadores competentes y con responsabilidad de representar lo que tú quieres representar como club. Eso es fundamental para mí como entrenador, porque es una necesidad, ¿no? No solo pensar en a ver si gano y a ver si no, los días buenos tal, no. Tienes que pensar en los días buenos y en los días malos porque estás en una posición de ranking que más o menos vas a ganar alrededor de los 50% de partidos, 55, 60, pero también vas a perder un 50% de los partidos y demás, ¿no? Entonces, estas reacciones y esto, pues lo tienes que equilibrar todo lo máximo y tener pues a los jugadores máximos posibles involucrados en ese rendimiento, que yo creo que depende de cómo conectas con ellos y de cómo les responsabilizas de lo que esperas, ¿no? De definir muy bien lo que esperas de ellos y lo que esperas del equipo. Y que dentro de lo que esperas del equipo hay máxima disciplina. No se puede permitir que nadie, porque del 1 al 12 tienen que tener sus roles abrazados al máximo en los buenos días y en los malos días. Dentro de ese contexto es donde yo me siento cómodo siendo pues en el liderazgo que me toque en ese momento como entrenador. Cuando un partido se complica, ¿en qué te fijas primero? O sea, en esa toma de decisiones bajo presión que hay que ajustar algo ya, porque yo veo que hay como dos tipos de entrenadores. Hay algunos que no hacen nada que no tengan preparado con antelación y tienen ahí su preparación de antes y me da igual lo que pase. Yo tengo igual, quizás es un plan A, plan B o plan C, pero no va a haber un plan nuevo que aparece durante el partido. Y luego hay gente que es capaz de
se da la oportunidad de decir, bueno, voy a ver qué pasa y en función de lo que vea hay cosas que podemos ajustar. ¿Tú cómo lo haces? Sobre todo en esta situación de no está yendo bien, hay que cambiar. Bueno, nosotros tenemos unos recursos generales, trabajados, eh, imaginando diferentes tipos de escenarios, no solamente del partido, sino como equipo. O sea, como equipo tenemos muchos recursos eh, que al final sabemos los que son más y menos efectivos y también sabemos que el jugador cuando las cosas salen mal tiene un punto de desesperación, ¿no? Entonces, eh, y de llegar tarde y de que el otro equipo te esté jugando con más confianza. Yo puedo tener un plan A, B, C, luego, como tú dices, esto es un juego a tiempo real, no se puede controlar todo, tienes que tener un punto de intuición, pero por desesperación no vamos a hacer cosas que no sabemos hacer, contrarias. Si nosotros llevamos un mes trabajando el cambio en el pick and roll en los últimos 5 segundos de posesión y eso no era previsto para ese partido, pero creemos que por cómo está yendo el partido tenemos que hacer eso en ese momento, lo podemos hacer porque lo tenemos trabajado y sabemos cómo hacerlo. No era lo que pensábamos, ¿no? Pero hay que reaccionar, como dices, porque si reaccionas ya cuando vas 20 abajo, ya no hay tiempo, ¿no? Para ganar ese partido. Pero lo que no hacemos nosotros es inventos, ¿no? A nivel de, ostras, cosas que no hemos entrenado, cosas que no sabemos cómo hacerlas. Si tú en un momento malo haces cosas que el equipo no tiene confianza, no está preparado para hacerlas, no lo van a entender. Y eso no les va a dar más energía, ¿no? Entonces sí que buscando jugadores, ¿no? Jugadores que en el banquillo, que tú sabes que pueden cambiar cosas de lo que está pasando en el juego, ¿no? Al final, yendo a lo más simple, ¿no? Pues estás jugando contra Montero y tienes un tío en el banquillo que habitualmente no es el más protagonista, pero venga, pues ese día, si de lo que se trata ya no es de defender el pick and roll y demás, si te está cogiendo en uno contra uno, ¿no? Pues tengo ese jugador, pues ese día él va a tener que asumir ese reto, ¿no? De tener un papel fundamental, que no era su papel teórico, que es que el papel de hacer eso era el de Adam o era el de Devon, que son los que siempre lo suelen hacer y nos va bien. Pero ese día, por lo que sea, no están consiguiéndolo, no tienen la energía. Contra Tenerife, por ejemplo, que Marceliño nos estaba destrozando, no era el plan que Yannick defendiera a Marceliño. Pero hay un momento que tenemos que sumar a Yannick por energía y demás. Yannick lo entrena, creemos que es un jugador con un potencial para hacer switch en el pick and roll muy importante, pues vamos a hacer eso. No era ni el plan A ni el B ni el C. Pero, bueno, o sea, queríamos sumar a un jugador más en energía. Una manera de poder pedirle esa energía era, ¿no? Defender al jugador del otro equipo que es el bueno, que te está dominando y que está tal. Y probamos una cosa, que como bien dices tú, pues al final no salió bien, ¿no? Porque pues el otro encontró las soluciones para seguir sacando faltas y jugando, pero dentro de lo que teníamos, eh, bueno, era un plan B de partido y de decir, ostras, si sumamos a Yannick desde la defensa, recupera un balón aquí, cambiamos un poco el ritmo de partido y tal, pues es una cosa que Yannick lleva tiempo entrenando y concienciándolo, ¿no? De, venga, no sueles defender el balón, eres un jugador más fuera de balón, pero para el futuro consideramos que con el físico que tienes y demás, tienes esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, te juegas esa carta que en ese momento no era lo que llevamos haciendo todo el año y la juegas porque consideras que tiene un impacto ahí posible para que el jugador referente del otro equipo no esté tan cómodo, tenga que jugar contra una cosa que no estaba jugando tan concretamente así. Bien, ese partido que dices, yo hay una cosa que te quería comentar, el partido de Tenerife, primer partido de playoff. Vais a la media parte jugando allí en Tenerife, vais a la media parte 42-41 perdiendo y te hacen esa entrevista ahí rápida antes de ir al vestuario y Marcelinho en la media parte lleva 20 puntos, ¿no? Entonces te preguntan por eso y tú dices, no, pero me preocupa más que nos han metido 5 canastas después del rebote ofensivo. Entonces, ahí la pregunta es doble. O sea, por un lado, ¿cómo decides priorizar qué es lo que es más importante? ¿Dónde os están haciendo más daño? ¿Qué es lo que tú decides parar? Y luego,
ese partido Marcelinho termina con 39. Pero eso a lo mejor no significa que el planteamiento haya sido malo, ¿no? Es como la jugada que dices, hemos hecho esta jugada 3 veces, ha tirado solo y la ha fallado, pero no era una mala decisión haberlo hecho así. Entonces, eso, ¿cómo priorizas cuando tienes que ajustar varias cosas? Porque a veces todo no se puede ajustar. Contra Tenerife, cuando hemos jugado contra ellos y hemos tenido buenos resultados, ha sido cuando en el rebote hemos estado bien. El último partido que jugamos de liga regular allí, eh, también juega Marcelinho. Tenemos un mal momento de juego y gracias al rebote ofensivo, en el primer cuarto metemos, si no lo digo mal, son 5 rebotes de ataque, metemos 7 puntos solo en el primer cuarto de rebote de ataque. Tenerife es un equipo que no anota mucho de rebote de ataque. El rebote contra ellos es muy, muy importante. Tú puedes ir al rebote de ataque fuerte porque ellos tampoco es un equipo que te penalizan luego corriendo. O sea, incluso puedes ir con 5 tíos al rebote de ataque. Porque no te van a correr. Tú puedes presionar, empujar, meter en la línea de fondo a 5 tíos, como está haciendo el Valencia ahora, porque, bueno, algunas te pueden colar de contraataque, pero no es su fortaleza. Entonces ya les estás obligando a jugar un tipo de partido que ellos no juegan. Y lo hicimos bien ese día. Y habíamos hablado de, ostras, chicos, es que estos de Tenerife saben y están teniendo problemas en el rebote, que contra nosotros es una de las claves. Entonces nosotros tenemos que en el rebote de ataque hacer ese esfuerzo y en nuestro rebote defensivo estar imperiales. Y si no, sí, es que fue así. Íbamos 10-0. Tenerife metió más de 10 puntos, metió 15 puntos al final del partido de rebote de ataque y nosotros de rebote de ataque sacamos 3 tiros libres, 2, porque Yannick tiró 2 tiros libres, le hicieron repetir otro y tampoco metió 0 puntos de rebote de ataque. Contra un equipo que sufre y que está sufriendo. También es verdad que muchos de los análisis eran sin Morín, el francés que tuvieron en la rotación, que llegó 48 horas antes y que les cambió mucho el tono físico y que les solucionó problemas de los que Tenerife estaba teniendo en los últimos 5 partidos. Eso fue un factor competitivo que a nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Interior en el rebote y de tono físico en ciertos momentos que ya no la tuvimos, ¿no? En esa eliminatoria y que fue importante para que al final pues ellos estuviesen por encima nuestro. Pero el tema de que Marcelinho metiera 5 o 6 en triples, es que 2 fueron de rebote de ataque. O sea, tú dices que llevaba 20 puntos, pero, o sea, uno en la media parte seguro, el otro no te puede asegurar al 100%, pero claro, es que te está metiendo Marcelinho, pero de rebote de ataque también, y encima te mete las de siempre y te frustra porque dices, ostras, ya sé que me va a hacer aquí unas cuantas, pero claro, acaba el partido, 15-0 en rebote de ataque. Encima perdemos balones y te corren un equipo que no te gana corriendo, que no te gana el rebote, y nosotros metemos 4 puntos de correr, 0 de rebote de ataque, y ellos 25, 25-4. ¿Dónde pierdes? Porque Marcelinho está jugando el pick and roll así o así. Claro que también. Pero donde tú puedes hacer más y donde tú esperas ganarles es en estos básicos siendo sólido. Y esto es un tema de los 5 que están en el campo que todos lo pueden hacer mejor. Porque hay algún rebote que sí que es después de cambio. Cambiamos mucho. Entonces, hay 4 puntos que es, vale, Dani, dices eso, pero estás haciendo cambio en el pick and roll. Vale, 4 puntos. Miradlo, los otros 11 son de matchups de nuestros 3 contra sus 3, de nuestros 4 contra sus 4. O sea, no de una desventaja posicional previa que tú has generado por defender o rotar de una manera o de otra. Entonces, como es una cosa que a nosotros, o sea, es lógica, ¿no? Pues es donde tienes que pedir más, es lo primero que tienes que hacer para meterte en el partido y tener opciones de ganar, porque el resultado a veces te engaña. Y en ese momento nos estaba engañando el resultado. Sí, 43-42, pero si seguimos así, por Marcelinho o por el que sea, vamos a perder. Y perdemos porque Tenerife, que es un equipo súper bueno en la línea de 3, les estábamos defendiendo como equipo más o menos bien, y luego en el tercer cuarto nos hacen 7 triples. Más los 10 de rebote de ataque gratis que les habíamos regalado, más que tú no estás metiéndola porque no la estás metiendo por lo que sea, diferentes factores, pues te hace un pack total de que entre energía y demás no te da para ser competitivo en ese partido. Y por eso, pues, a la media parte normalmente digo lo que pienso y yo ya estaba pensando en o metemos ahora nosotros un 10-0 en el rebote de ataque o el partido se nos va a ir por esto, por un poco de esto y por un poco de lo otro, porque no pierdes por un solo factor. Y evidentemente, pues, los 39 puntos de Marcelinho también hace. ¿Podría haber hecho menos? Sí, 25. Porque se puso ese día con una capa y ya está. ¿Y qué quieres hacer? No te puedes quedar cruzado de brazos y decir, no, es que este tío hoy está haciendo un partidazo, vale, sí, y nosotros no lo atacamos muy bien tampoco. Es plan de partido.
no vas a hacer que trabaje en defensa. Entonces te va a llegar al ataque eso son cosas que dependen de nosotros. Y evidentemente, pues, hay varias cosas que las hemos hecho mejor durante el año y en esta eliminatoria, pues, no las hemos hecho tan bien y por eso, pues, no hemos ganado. Por eso y por otras cosas, pero básicamente porque Tenerife como equipo ha jugado mejor y ha sido mejor que nosotros en las claves mm, de nuestros enfrentamientos, que son enfrentamientos muy particulares. Vale. Bueno, aunque no salió el plan, pero sí que el diagnóstico era acertado, porque al final pinchasteis por lo que tú decías. Relacionado con esto, y no tan relacionado, pero quería sacarte un tema así un poco rápido, porque esto la verdad es que está guay, se está alargando más de lo que pensaba, pero yo estoy bien, si tú estás bien. Esto poca gente lo sabrá, pero tú hace años ganaste la Supermanager nacional de toda la temporada. ¿Eso qué año fue? Uf, 2008, no sé, pero sí que mucha gente lo sabe. ¿Eh? Vale. Hace Ah, más de 10 años. Bueno, yo creo que mucha gente que se lo he dicho no lo sabe, ¿eh? Y mucha gente. 2007 puede ser. Pues hace No sé, casi. yo empecé a jugar a Supermanager con 17 años y pues imagínate, jugué muchos años, sí, sí, y gané 2 premios. No, gané uno general y gané otro también a nivel de España que fue un mejor premio que el otro, porque por ganar la general en ese momento te daban un viaje de 3.000 euros y yo el año antes o el año después gané uno de 6.000 jugando la mitad de la temporada. ¿Pero qué era ese segundo premio? Hubo una empresa que hizo media liga, o sea, la jornada 18 hicieron una liga de Supermanager con un premio de 6.000 euros en un viaje, que era el doble de lo que daban en el general total, pero tuvieron un sponsor y bueno, me apunté y es el premio más grande que he ganado, o sea, que he ganado 2, así a nivel de toda España, vaya. Pero claro, me parece más difícil, independientemente del premio, de el de toda la temporada, ¿sabes? Sí me parece más difícil. Claro, esto, 2007-2008, que hace ya como, no sé, 12 años por ahí, Sí. al menos. eh, ¿Ves? Es que ahí ya tengo las cosas de por qué este tío es bueno. Es que hay cosas, pero hay que sacarlas. ¿Tú cómo lo hiciste? Porque no es casualidad. Y hoy en día todo el mundo está flipado a esto y ahora mucho con lo del fútbol, que si la Liga Fantasy y todas estas historias, para ganar la general de todo el año, tú te imaginas que el que gana es un tío que es un friki, que está en un ordenador con 7 gafas. Eh, no lo sé. ¿Tú cómo lo hacías? ¿Era intuición? Y aquí ¿Era tienes que... estadística avanzada en esa época? ¿De qué tirabas tú? Primero de planificar bien los cambios. Eso es lo más importante, porque yo miraba y luego ya, ahora ya te lo dan más mascado, ¿no? En plan, ostras, es que, yo qué sé, hay un Valladolid, Lugo, y el Lugo recibe muchos puntos en el base. Pues eso lo sabes porque ves los partidos y ves que tienen un defensor que es un target, ¿no? Y eso lo sabía hace 20 años también, porque miraba los partidos y decía, ostras, vaya agujero, ¿no? Digo, vale, pues si yo hago este cambio ahora, ahora es con 10, antes tenías 11 jugadores. Claro, no es el cambio que tú quieras hacer porque eres un listo. O sea, es el cambio que tienes, el que no puedes hacer, el que te tienes que guardar, porque hay lesiones y porque hay prioridades. Entonces, lo que yo creo que me ayudó a ganar es, vale, esta jornada, si hago estos cambios, la segunda jornada, ya miro el calendario de la segunda jornada y ahí tengo que también hacer una buena jornada. Porque si aquí le recupero 10 puntos a mis rivales y la siguiente palmo 30, vaya paquete. Entonces, yo ya hacía como un margen de cambios planificados y ya pensaba, vale, es que aquí todo el mundo va a ser fijo meter a este tío porque vuelve de una lesión y tiene un calendario y juega 2 partidos en casa y tal. Y con este conocimiento, ¿no? De los rendimientos de los jugadores, pues ya lo sabía, o sea, es un escándalo. Ahora aún pasa, ¿eh? Pero tíos que en casa valoran 20 para arriba y fuera de casa Cervátate. Entonces, tengo 2 tíos que van a jugar 2 partidos fuera de casa y me van a dar 2 resultados bajos. No, pero me hace ilusión meter a este porque tiene un buen... No, pero no puede ser. Porque tengo 11 tíos y me tienen que rendir todos el máximo. Si todos me hacen entre 15 y 20 de valoración y no la pifio con el que va a hacer esa jornada 30 y pico o 40 y pico, esos asegúrate de llevarlos. Porque estás ahí discutiendo por márgenes muy pequeños, ¿no? Hay momentos que tenía un jugador que me estaba rindiendo algo por debajo de lo que hacía, ¿no? Yo qué sé. Este tiene 15 de media y me lleva 2 jornadas haciendo 10, 12 y 14,4. No, es que hay que quitarlo porque está mal. Sí, bueno, pero es que ¿quién está mejor que este para meterlo?
Uno que te hace un día 15, otro 22, pero que normalmente después de esto, ahora juega contra las dos mejores defensas y te vas a comer un 12 y un 10, que es lo mismo que ya tienes. Yo creo que eso es lo que te hace ganar. Porque tú dices que he ganado un año, pero otro que de tercero, y otro que de sexto, y otro que de... Claro, o sea, para estar arriba, las jornadas malas, como pinches 50 o 60 puntos, porque no has planificado y te faltan cambios y te comes todos los paquetes, ganas por regularidad. Y la regularidad la consigues siendo, como dices tú, poniéndote 7 gafas y tal y planificando un poco los cambios y estando al día. O sea, eh, yo qué sé, tíos que tienen una efectividad en el tiro y tal y no están valorando. O sea, tú valoras por unos motivos. Los que valoran por rebotes, asistencias, faltas recibidas y demás, lo que me ha faltado hacer, que no lo consigo hacer, es saber los árbitros que les pitaban más faltas a cada jugador. Eso es lo que me ha faltado hacer, en plan ya de loco total. De decir, ostras, es que yo sé que con estos dos árbitros el San Emeterio de turno tira más tiros libres. Entonces, esos jugadores son los que valoran fácil y con regularidad. Y bueno, muchas cosas. Pero, ¿tú crees que algún otro entrenador ACB ganaría la Supermanager general todo el año? Yo no, es que lo hice como si fuera fácil, ¿sabes? No, no es fácil, no es fácil, es muy difícil. Pero es que ya te digo, como antes, o sea, creo que también hay un punto de suerte en el juego. O sea, si pones un tío que tiene que meter un 30 y ese día en el vestuario tiene una gastroenteritis, ya te puedes estar mirando, ¿no? Al final del año se igualan estas situaciones y te comes bajas de última hora y tal. Pero claro, es que yo veía los partidos. O sea, yo veía toda la jornada de ACB durante muchos años y esto también pues te ayuda a aprender baloncesto, ¿no? Y decías, ostras, es que este tío, yo qué sé, actualmente, ¿no? Lleva 2 partidos jugando muy fácil, pero es que la siguiente va a Gran Canaria y lo va a coger al Vichy y no va a poder hacer lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, hay muchos factores. Ves los roles, ves que hay tíos que juegan cuando está el bonus, ves que hay tíos que aunque no estén haciendo un buen partido, el entrenador los vuelve a meter y a meter y a meter porque hay lesiones y porque no tiene otro o porque lo que sea. Y tú cuando ves los partidos, pues ya sabes de qué va. Yo había muchos días un clásico de sumar tiros libres al final del partido, Pedro Llompay. No, es que lleva 8 y tal. Y digo, ya, pero yo este partido ya me lo sé. Porque van igualados, el otro equipo tiene que hacer faltas, este va a coger el balón, mete los 2 tiros libres y va a hacer mínimo 6 de valoración en el último cuarto si el partido va igualado. Y juegan contra un equipo que es muy probable que jugando en casa y tal sea un partido igualado, ¿no? Bueno, yo qué sé, esto sí que hay una parte de intuición y de, ¿no? Una mezcla entre matemáticas y baloncesto que, que te ayuda pues a pensar y a ver cosas dentro de un juego, ¿no? Que es un poco lo mismo extrapolado que he dicho antes, ¿no? Pues como entrenador tú tienes unos mecanismos, generas unos contextos y tienes unas, ¿no? Ideas de lo que te da una regularidad y con esa regularidad luego pues cada partido jugarlo sacando el máximo de lo que tienes, ¿no? Y en ese momento pues entrenaba, ¿no? Supermanager, ¿no? Hacía de director deportivo de un equipo de 11 tíos y yo valoraba uno por uno qué pasaba. En plan, no, no, y cuando veía que el partido era muy malo y encima el tío estaba cruzado y tal, este fuera. Y no vuelve a estar, sí, castigado. No vuelve a entrar en el equipo, ¿sabes? Me ha fallado y encima me falla el tío y se borra, ¿sabes? Bueno, yo entiendo un mal partido, pero, hostia, mantente, ¿no? Que en un mal partido igual lo arreglas al final y coges 3 rebotes y en vez de hacer un -3, te espabilas un poco y me das un 10 y por lo que se ha visto es un exitazo, ¿sabes? Bueno, la última jornada en Málaga, que no jugó Tomic, hubo un montón de gente que se acordó de mire, que lo tengo en el Supermanager, que ya no te acuerdas, ¿qué tal? Pero un montón de gente. Y estaba por deciros, lo entiendo perfectamente, pero Tomic lo lleva todo. No seáis dramáticos. Que no, ahora no vais a perder la jornada ni el juego por no llevar a Tomic, ¿sabes? Que es un fijo. O sea, esos ya ni los tenéis que mirar tanto. Mirar a los 4 o 5 que la gente lleva diferentes, que la base es la misma de todos. No celebréis tanto los 25 de Tomic que habéis llevado. Ahí ya estabas en modo influencer de la Supermanager y todo. Pero ¿hay algo de la Supermanager, jugando a la Supermanager, o que hayas aprendido ese juego, o de que te haya servido jugar ese juego, que a día de hoy puedas utilizar como entrenador ACB? ¿O no? Pocas cosas, pero sí que es verdad que tú sabes
que el partido, por ejemplo, sí que depende de que juegues en casa o fuera de casa. Hay tíos que se sienten más cómodos jugando fuera de casa, se sienten más importantes, porque hay otros dentro del equipo que se sienten menos, y tú ves, ostras, este tío tira más de 3 cuando juega fuera de casa, o este equipo juega con más ritmo cuando juega fuera de casa, porque consideran que para ganar fuera de casa, y son patrones. O sea, hay equipos que se consideran que en casa tienen que jugar más rápido, y eso involucra estilos de jugadores, ¿no? Y les hace más protagonistas, y hay equipos que al revés, que cuando juegan fuera, pues incrementan el número de presiones, ¿no? Y sí que intentamos ver tendencias de cómo ganan los equipos, ¿no? O sea, la línea de 3 es muy clara. Hay equipos que cuando están bien en la línea de 3, eso decide muchos partidos, ¿no? O cuando juegan contra, bueno, cuando no tienen un ratio de pérdidas controlado, bueno, ahí tú miras los últimos partidos que han jugado y puedes sacar conclusiones. Que esto lo hacía también en el Supermanager, evidentemente. Ahora no me interesa saber si el Lurru de turno va a hacer 25, sino que igual hasta me viene bien, porque cuando este hace 25, los 3 o 4 ahí que hacen 10 o 12 no lo hacen y pierden más. Entonces es lo que te decía. Deja que este haga puntos, que no haga las asistencias, que rinden menos, ¿no? Cuando, entiéndeme, consigues destruir mecanismos colectivos, ¿no? Y les fuerzas a jugar más a las estrellas solos. Jugando solo no llegas muy lejos y a veces no te dejan, ¿no? Yo qué sé, cuando fuimos a jugar a Lugo, ellos estaban jugando increíble. En el partido que jugamos ahí en su campo, estaban teniendo una fluidez de balón muy, muy alta, muy buena, encontrando tiradores y tal. Y Grant ya estaba teniendo el impacto de meter muchos puntos. Nosotros priorizamos que no las metieran los secundarios, que aparte tenían, ¿no? Pues Artus Kurk estaba metiendo mucho de 3, Tony Nakic, diferentes tiradores que estaban tirando muy bien de 3 y creo que Gran hizo la mejor anotación contra nosotros, pero lo que les estaba dando el máximo nivel no era Gran, que también, pero le obligamos a jugar de una manera en la que no estaba jugando así en los últimos partidos. Y bueno, sobre todo, no sé si te acuerdas, en el primer cuarto les afectó mucho. Nosotros cogimos una gran ventaja en el primer cuarto y después pues la administramos más o menos bien. Pero bueno, ese factor, entre comillas, de plan de partido diferente, ir renunciando, ¿no? A saber que este tío pues, te va a meter puntos, nos funcionó. No, por no hablar solo de cuando Marcelinho mete 39 y no nos funciona el plan, sino de poner algún ejemplo de que, bueno, como equipo hemos tenido preparaciones y mecanismos de partido con ciertos sentidos estadísticos que los puedes relacionar no tanto a Supermanager, pero sí en cosas de ver partidos y que yo me lo voy apuntando. O sea, yo juego la jornada 16 contra Gran Canaria, pero yo ya puedo ver, que me gusta ver los partidos, la jornada 12, 13, 14 y 15, y ya me voy apuntando. Ostras, el juego aquí va por aquí. Ostras, esto nosotros no podemos dejar que nos lo hagan tan fácil, ¿no? O nosotros tenemos una oportunidad aquí porque, mira, esto, lo otro. Bueno, y cada partido pues te da cierto margen como entrenador a provocar cosas que te pueden ayudar a que tu equipo rinda bien ese día. Vale. Pues mira, ahora te había hecho como un cuestionario rapidísimo de estos de responder con una palabra, como profesional del Supermanager, a ver si eres tan bueno. Entonces, he puesto aquí unas preguntas muy rápidas para que respondas lo primero que te pase por la cabeza. La primera, o sea, algunas son de cuando juegas a los Supermanagers y ahora son de ahora, pero son modo ¿A Supermanager. ti te gusta mucho el Supermanager o no? Yo hacía equipos cuando me aburría en clase. Me ponía, No sé. sí, me ponía ahí a hacer equipos En clase no se pueden hacer bien los equipos del Supermanager. Claro. Yo los hacía en casa, por eso no... Por eso no ganaba. Y bueno, yo creo que mucha gente hacía muchos equipos, pero luego la gente no lo seguía, ¿sabes? Lo dejaba eso ahí perdido y eso no tiene ningún mérito. Y pues, Sí, no, está bien, pero... Sí, no estaba a tu nivel, es que tú lo vendes como si fuera No, algo fácil, pero lo vendes yo, como por si fuera ejemplo, algo fácil, pero no, eso es para... no hacía muchos equipos. Y ya te digo, me gustaba hacer 10 equipos. Hacía uno de triples, uno de tíos que me hacían gracia, que eran o de broker o de tal o de no sé qué, desconocidos, para verlos jugar precisamente y para conocerlos, ¿eh? O sea, eso yo sí que lo hacía, en plan, juego a Supermanes y, hostia, este tío está bien y no hace mucha valoración. Bernie de Málaga, que coincidí con su padre en una concentración de la selección, se lo dije sin pensar mucho, en plan, ostras,
tu hijo para Supermanager no, pero como jugador me encanta, ¿sabes? Porque tal, así que, y el tío se quedó así, de, sí, sí, precisamente el Supermanager está haciendo que mi hijo haya gente que crea que es menos bueno de lo que realmente es, porque para Supermanager no adecuado, que no valora, porque es un tío más 100%. defensivo y tal, y no sé qué. Y luego también estaba mucho en el Supermanager el concepto este de Manel Comas, de los NAF, de los negros atléticos fraudulentos. Pero sí, sí, no lo ficharía para mi equipo en la vida real, pero para Supermanager, porque los tíos, Ya. bueno, pues no te bajan de 15 casi nunca. Y eso, pues, nos Vale. llevan. Vale, pues vamos con el test. Primera pregunta. ¿Cuál era tu jugador más fiable? ¿El que más puntos te daba, el que más te gustaba? Andy Panko. ¿Cuál es el jugador que más puntos te hizo perder? Pau Rivas. De la Supermanager de la vida real actual. ¿Cuál es para ti el mejor entrenador de la CB ahora mismo? Ivonne Navarro. Y si construíamos así un poco el entrenador perfecto mirando qué faceta hace mejor cada uno, para ti, ¿cuál es el entrenador que tácticamente ahora mismo se adapta mejor durante los partidos? Durante los partidos, Chus Vidoreta. ¿Cuál es el entrenador que no durante los partidos, sino antes, a nivel estratégico, mejores planteamientos hace? Jack Adakovic. ¿Cuál es el entrenador que crees que es capaz de tener más conectado al equipo y unir mejor las piezas? Chus Mateo. ¿Y cuál es el entrenador que no te gusta su estilo o no es muy como el tuyo, pero que realmente admiras cómo lo hace? Que me guste con un estilo muy diferente, ¿eh? Sí. Jaume Ponsarnau. Ok. ¿A qué jugador ACB le has visto mayor progresión recientemente? Condit, de Gran Canaria, es uno de los que más han mejorado este año. ¿Con uno te vale o Sí. necesitas? Si quieres decir otro, puedes decir otro, pero si no, con uno me vale. Sergio de la Rea. Y con estos dos, por ponerte un ejemplo de un jugador joven y de un jugador que es su primer año en la liga, que creo que han hecho una muy buena evolución. Ha habido más. Pero... Ok. ¿Qué jugador te ha gustado más entrenar? Este año, ¿O en general? ¿tiene que ser profesional o no? No, bueno, pero si dices uno que no conozca poca gente, di otro que sí conozca gente. Puedes decir en general y profesional, si quieres. Si es que no son el mismo. ¿Qué más me ha gustado entrenar? Yo el para me ha gustado mucho entrenarlo. Ok. ¿A qué jugador te gustaría entrenar algún día? Que si digo alguno de la liga que no tenemos, ya van a decir que es el que vamos a fichar. Entonces, eh, ¿quieres un jugador de la liga ACB? Como tú quieras. Que tú quieras. Al que me hubiese gustado entrenar y ya no voy a poder entrenar es a Rudy. Ok. ¿Qué jugador de la ACB crees que está muy infravalorado? Es decir, que tiene un valor brutal, pero que no se reconoce o no se percibe como tal. Muy infravalorado. Ante Tomic. Creo que está muy infravalorado. Evidentemente también está valorado, pero creo que está muy infravalorado en ciertos aspectos donde él es mucho más duro y mucho más bueno de lo que la gente concluye. Ok. Y la última. De cara a la temporada siguiente,
¿preferirías tener en tu equipo al que será el MVP de la temporada o a los dos mejores secundarios? A los dos mejores secundarios. Ok. Entonces, para terminar, solo quería hacer una última pregunta que creo que desde tu posición ahora mismo y sobre todo desde todo el recorrido que tú has hecho, puede ser útil, que es que ¿qué le dirías a un entrenador joven o una entrenadora joven que está creciendo, que se está desarrollando y que le gustaría algún día ser entrenador profesional? Pues que disfrute del presente. Que desarrollarse es una cosa que implica cosas maravillosas. El crecimiento, ¿no?, de algo es eh, naturalmente positivo. Y si tienes el tiempo y tienes el momento de tu vida donde puedes dar tu máximo, ¿no?, al baloncesto de formación, el baloncesto de formación te lo va a devolver el doble y seguramente en cosas que no puedes aprender en otro contexto. Esto para mí, a nivel personal, ha sido clave. Yo he mejorado como entrenador, he mejorado como persona gracias a mi posición, ¿no?, de poder tener, como he dicho antes, estas experiencias de entrenar equipos de niños, de equipos con gente que te está escuchando con esa ilusión y que tienen esa predisposición, que seguramente esto no pasa si eres jefe de una empresa con gente de 40 años o 50 años que está ahí porque es su trabajo, ¿no? Tienes una posición que es absolutamente espectacular. Gente joven, niños, formas parte de su educación. Muéstrales con el ejemplo esa vitalidad que ellos te la van a devolver. Y entrenar jóvenes y pasar tiempo con ellos te devuelven una energía, una ilusión, un día a día donde te dan vida, ¿no? Entonces, si tú das 5, seguro que si pones el foco en lo adecuado, vas a recibir mucho más y disfruta de eso. Y si no es así y tienes otros planes y atajos mentales y demás, pues lo siento mucho porque te vas a perder lo mejor, ¿no? Que es el camino, que es las personas, que es el vivir el presente. Y con eso con lo que me quedo yo, con el camino vivido por cómo, ¿no? A ti el otro día, estos vídeos que salen así, ¿a ti qué te gusta que te juzguen? ¿Por cómo eres o por qué eres? A mí me gusta que me juzguen por cómo soy. Entonces, en el baloncesto de formación y en el baloncesto profesional, eso es lo mismo, pero aún más importante porque tienes más responsabilidad en el de formación, porque dependen de ti. Si yo tengo un cómo muy pobre con Ante Tomic, no le voy a afectar. Pero si lo hago o no lo cuido con niños que están allí y que realmente tu mayor impacto no es en el campo, en el baloncesto, sino es a nivel personal, eso es muy chulo y es un momento que es importante ser consciente y es la clave. Pues yo creo que pueden tomar bastante buena nota de esto, porque además todo lo que dices es vivenciado. Y agradecerte la charla, creo que ha estado muy guay. Y como ya sabes de otros episodios, yo siempre dejo al invitado que se despida como quiera, o sea que tú cierras esto. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, gracias porque, ostras, ha sido intenso, yo me lo he pasado muy bien, pero hay que tener paciencia para aguantar tanto tiempo a alguien, ¿no?, que es tan friki como nosotros. Y sí, creo que si habéis llegado hasta aquí, el más allá de todo esto no hace falta explicarlo y espero pues que hayáis pasado un buen rato de ver aquí pues dos personas que realmente han hecho caminos que ahora son poco habituales y que lo han disfrutado y demuestran una mañana más pues que siguen en esa misma dirección. Aquí termina el episodio, pero te debía algo. Te he dicho que intentaría descubrir por qué Dani Miret era tan bueno y durante esta charla he sacado bastantes conclusiones. La primera es que creo que tiene una capacidad de análisis brutal, que tiene un conocimiento del juego, de su actividad, del baloncesto en este caso, muy elevado, que también le ayuda a reconocer qué es lo importante, y eso viene de durante muchos años haber mamado muchas cosas de gente muy diferente y de compartir con gente muy diferente. Creo que tiene mucho sentido común en las cosas que hace, o sea, que luego una vez analiza no hace florituras, sino que intenta ir a lo básico, a lo simple. Creo que es una persona normal, y eso está bien si se junta con todo lo anterior, porque
si con todo lo que te he dicho antes luego es un capullo o es un flipado, le costaría mucho aterrizar eso para ser efectivo. Pero en este caso yo creo que lo potencia. Y lo último que me he apuntado aquí es que está muy convencido de lo que hace. O sea, cuando él hace algo es porque lo tiene pensado, analizado, y entonces lo hace al 100%. Entonces es una persona que duda muy poco. Yo creo que por ahí va, aparte de lo que ha salido de que intenta respetar mucho cuál es su esencia y es muy reconocible, eso también te hace único. Creo que son ideas muy interesantes para que la gente pueda aplicar. Y luego hay una gran cosa, y es que después de 20 años persiguiendo un sueño, creo que, y esto ha salido durante la conversación, el hecho de intentar vivir la experiencia que tenía ese año y el reto que tenía ese año sin pensar en nada más y sin pensar en el futuro, le ha hecho vivirlo y exprimirlo de tal forma que esa experiencia la ha aprovechado mucho más, y seguramente eso ha hecho que vaya creciendo más y que aumente su valor, ¿no? No estar, como decía, en una posición actual como transición para llegar a una posición futura. No, aprovechar lo que tengo hoy, porque yo no sé qué oportunidad voy a tener mañana. Creo que la combinación de todo esto son un poco las claves de por qué Dani Miret es tan bueno. ¿Tú qué opinas? Este es el último episodio antes del parón de verano, pero si quieres estar más cerca nuestro y más conectado o conectada cuando volvamos en septiembre, apúntate en la newsletter, que tienes el enlace en la descripción, y ahí te enteras de todas las cosas importantes. Nos vemos en el siguiente.